De Grupo Fórmula. Ahora, de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Muy buenos días, mi querido Paco. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto. A escasos días de las elecciones más complejas de la historia, ¿qué elementos hay y qué novedades a considerar como factores que pueden influenciar o incluso determinar el resultado o las votaciones, mi querido Paco? Pues mira, uno de estos factores sin duda, Ricardo, va a ser los niveles de participación que haya en esta elección, y creo que por los datos que tenemos, por los antecedentes, creemos que la participación va a ser histórica. Por primera vez en una intermedia esta participación podría superar los 50 puntos. Te doy algunos datos de lo que ha pasado en elecciones intermedias anteriores. Es preciso decir que tenemos que comparar a presidenciales con presidenciales, intermedias con intermedias, porque los niveles de participación son muy distintos. Mientras en una presidencial pasan de 60 puntos, en una intermedia nunca han pasado de 50. En 2003, por ejemplo, la participación fue 41%, en 2009 fue 45%, en 2015 48%. Con esta tasa de crecimiento de 3 o 4 puntos por elección, esperaríamos entonces una participación con esta tasa de crecimiento entre 51 y 52 puntos. Esto simplemente es el fenómeno de elecciones intermedias, o cómo han ido creciendo. Y si a eso le aumentas el factor de concurrencia, es decir, que vamos a tener elecciones para gobernador y para alcalde, verás que este fenómeno se repite, es decir, esta tasa de crecimiento es constante y nos llevaría por arriba de este 51-52. Por ejemplo, en los años, si vemos solamente en los lugares donde hubo elecciones para diputado federal, sin ninguna otra elección, ves que la tasa de crecimiento es relativamente bajo, 37% en 2003, 41% en 2009 y en 2015 41 también. Pero si le metes el elemento de elección concurrente para gobernador, en 2003 fueron 6 estados, 2009 6 estados y 2015 9 estados. Y ves que la tasa de crecimiento se va a 52, 55 y 56%. Y si ves el caso de alcalde, también hay una tasa de crecimiento constante y se va a 48, 47, 50. ¿Qué te dicen estos datos, Ricardo? Básicamente que al tener la concurrencia de alcalde y de gobernador, esperamos una participación que podría llegar hasta el 55%. ¿Qué elemento puede jugar en contra en esto? Pues el tema de la pandemia. Ciertamente podría haber alguna preocupación por el lado de los ciudadanos, por las condiciones de salud que tenemos en esta elección. Y si revisamos elecciones que ya pasaron durante la pandemia, le hace el año pasado Coahuila, Hidalgo, si ves que en el caso de Hidalgo hubo algún efecto respecto a su elección anterior y bajó 5 puntos, pero en el caso de Coahuila no cambió. Ya con encuestas, cuando le preguntamos a la población, digamos, entre aquellos que presentan menos interés de ir a votar, es interesante que nadie menciona la pandemia como una razón fundamental para no salir ese día a las casillas. Digamos, el 11% te dice que no le convence ningún partido o candidato, otro 10% que no le interesa, otro 10% que lo está pensando, 8% por trabajo, pero apenas un 5% por pandemia. Y en una escala de 0 a 10, el 9 y 10, que sería la mayor probabilidad de ir a votar, la ocupa ya el 51%, lo cual te refrenda este número al que me refería. Finalmente, cuando preguntamos por la cantidad de gente o el porcentaje de gente que sabe las medidas de prevención que está tomando el INE para, digamos, las medidas de seguridad para llevar a cabo este ejercicio, 65% de la gente te dice que sí las conoce, es decir, 2 de cada 3 mexicanos, lo cual es, digamos, es un número amplio entre los electores y estaría por arriba de este nivel de
participación. Y cuando les pregunté los específicos, saben que se usará cubrebocas, saben que se mantendrá la sana distancia, la sanitización de las casillas, en fin. En conclusión, Ricardo, se esperan altos niveles de participación. Por primera vez en intermedia, probablemente vamos a pasar del 50% y podremos llegar hasta 55%, Ricardo. Bien, como siempre, mi querido Paco, muy grato y muy aleccionador escucharte. Te mando mi abrazo fraterno y seguimos.